Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este canal de oración y guerra espiritual. Esta noche nos encontramos para librar una batalla que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Has sentido que tu vida está bloqueada sin razón aparente? ¿Sientes que por más que te esfuerzas, las puertas se cierran ante ti? ¿Percibes energías negativas a tu alrededor? ¿Envidias que te atacan? ¿O sospechas que alguien está trabajando espiritualmente contra ti? Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es el Espíritu Santo quien te ha guiado a este momento de liberación. Esta noche vamos a usar una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado, el Salmo 66. Este salmo no es solo una oración bonita, es una declaración de guerra contra toda obra del enemigo. Es un decreto profético que rompe cadenas, derriba fortalezas espirituales y libera a los cautivos. Antes de comenzar, quiero que sepas algo muy importante. Si estás viendo este video, es porque Dios tiene un plan de liberación para tu vida. El enemigo ha intentado detenerte, ha puesto obstáculos en tu camino, ha enviado personas para desanimarte, pero hoy todo eso termina. Hoy declaramos que mayor es el que está en ti, que el que está en el mundo. Durante los próximos minutos, no solo vamos a recitar el Salmo 66, sino que vamos a declararlo con autoridad espiritual. Vamos a desenmascarar las obras de las tinieblas que operan contra tu vida, tu familia, tu ministerio, tu negocio, tu salud. Vamos a romper toda atadura de brujería, toda obra de hechicería, todo trabajo espiritual que se haya hecho contra ti. Prepárate, porque esta va a ser una noche de liberación sobrenatural. El poder de Dios va a manifestarse de manera extraordinaria. Los demonios van a temblar, las obras del diablo van a ser destruidas y tú vas a salir victorioso de esta batalla espiritual. Busca un lugar privado donde puedas orar sin interrupciones. Si es posible, ten una Biblia en tus manos, aceite de unción y una vela encendida. Pero si no tienes nada de esto, no te preocupes. Lo más importante es tu fe y tu determinación de ser libre. Comenzamos ahora esta guerra espiritual. Ponte de pie si puedes, levanta tus manos al cielo y prepárate para experimentar el poder liberador de la palabra de Dios. Antes de entrar en batalla espiritual, debemos cubrirnos con la sangre preciosa de Jesucristo y establecer nuestra autoridad como hijos de Dios. El enemigo respeta solo una cosa: el nombre de Jesús y la sangre del Cordero. Ahora, una oración de protección y cobertura espiritual. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, me cubro con la sangre del Cordero de Dios. Cubro mi mente, mis emociones, mi espíritu, mi cuerpo físico. Cubro mi casa, mi familia, mis bienes, mis proyectos, todo lo que me pertenece. Declaro que soy hijo e hija del Dios Altísimo, comprado a por la sangre de Cristo, sellado a con el Espíritu Santo de la promesa. Tengo autoridad sobre toda fuerza del enemigo porque Jesús me la delegó cuando dijo: «Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que te alejes de este lugar. No tienes ningún derecho legal sobre mi vida porque he sido redimido por la sangre de Cristo. Todo contrato que hayas hecho contra mí, lo anulo en el nombre de Jesús. Toda maldición que se haya pronunciado contra mí, la rompo en el nombre de Jesús. Padre Celestial, envía tus ángeles guerreros para que me rodeen y me protejan durante esta oración de liberación. Que tus ángeles peleen por mí como pelearon por Daniel en el foso de los leones. Que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre este lugar y consuma toda obra del enemigo. Ahora, en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre toda obra de brujería
que se haya hecho contra mi vida. Rompo todo trabajo de hechicería, todo maleficio, toda maldición generacional, todo pacto satánico que se haya establecido contra mí o mi familia. Declaro que no hay bruja, hechicero, adivino, espiritista o satanista que pueda prevalecer contra mí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Su poder es limitado, pero el poder de mi Dios es ilimitado. Toda envidia que se haya levantado contra mí, la neutralizo en el nombre de Jesús. Todo ojo maligno que me esté mirando, que se vuelva ciego en el nombre de Jesús. Toda lengua que se levante contra mí en juicio, la condeno en el nombre de Jesús, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Padre, así como protegiste a Job de los ataques del enemigo, pon un vallado de protección alrededor de mi vida, que ninguna arma forjada contra mí prospere, que todo consejo perverso que se tome contra mí sea disipado como el humo. Espíritu Santo, te pido que me reveles ahora mismo cualquier puerta abierta que haya en mi vida espiritual. Si hay algún pecado no confesado, alguna práctica oculta en mi pasado, algún objeto maldito en mi casa, revélamelo para que pueda cerrarlo en el nombre de Jesús. Si el Espíritu Santo te ha mostrado algo específico, confésalo ahora mismo y renuncia a ello en el nombre de Jesús. Declara tu arrepentimiento y recibe el perdón de Dios que limpia toda injusticia. Ahora, completamente protegido y cubierto por la sangre de Cristo, completamente respaldado por la autoridad que Jesús me ha dado, procedo a declarar el Salmo 66 con poder y autoridad espiritual. Que todo demonio tiemble, que toda obra de las tinieblas sea destruida, que toda fortaleza del enemigo sea derribada. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ahora vamos a declarar el Salmo 66, versículo por versículo, pero no como una simple lectura, sino como decretos proféticos que tienen poder para transformar situaciones espirituales. Cada palabra que pronunciemos será como una espada que corta las obras del enemigo. Salmo 66 es una declaración de guerra espiritual. Versículo 1. Aclamad a Dios, habitantes de toda la tierra. Declaro que toda la tierra reconoce el señorío absoluto de Jesucristo. No hay poder en las tinieblas que pueda competir con la gloria de nuestro Dios. Toda rodilla se doblará ante Él, incluyendo las rodillas de los demonios que operan contra mi vida. Brujos, hechiceros, espiritistas que trabajen contra mí. Sus dioses son falsos, sus poderes son limitados, pero mi Dios es el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Ante Él, sus obras son como paja que el viento dispersa. Versículo 2. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Declaro que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. En su nombre, toda obra de brujería pierde su poder. En su nombre, toda maldición se rompe. En su nombre, todo demonio huye aterrorizado. Gloria, gloria, gloria al nombre de Jesús. Que su gloria llene este lugar y desplace toda presencia demoníaca. Que su luz disipe toda tiniebla espiritual que me rodea. Versículo 3. Decid a Dios: cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Cuán asombrosas son las obras de mi Dios. Él dividió el mar rojo, derrumbó los muros de Jericó, resucitó a los muertos y hoy va a hacer obras asombrosas en mi vida. Va a romper toda cadena que me ata. Va a abrir toda puerta que se ha cerrado contra mí. Por la grandeza del poder de Dios, todos mis enemigos espirituales se someten a Él. Toda persona que esté trabajando contra mí con artes ocultas pierde su poder ahora mismo. Sus rituales fallan, sus invocaciones no tienen efecto, sus maleficios regresan a ellos multiplicados por 7. Versículo 4. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre.
Declaro que en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi ministerio, solo se adorará al Dios verdadero. Todo altar levantado contra mí es derribado. Todo objeto de brujería escondido en mi entorno pierde su poder y es consumido por el fuego del Espíritu Santo. Mi familia completa cantaré alabanzas al nombre de Jesús. Toda maldición generacional que haya pasado de padres a hijos se rompe ahora en el nombre de Jesús. Esta generación y las generaciones futuras serán libres de toda atadura espiritual. Versículo 5. Venid y ved las obras de Dios, terrible en hechos sobre los hijos de los hombres. Vengan y vean cómo Dios pelea por sus hijos. Vengan y vean cómo defiende a los que confían en Él. Sus hechos son terribles para los enemigos de su pueblo. Los brujos tiemblan cuando Dios manifiesta su poder. Dios va a hacer obras terribles contra todos los que operan con fuerzas ocultas contra mi vida. Va a confundir sus planes, va a frustrar sus propósitos, va a hacer que sus mismas obras se vuelvan contra ellos. Versículo 6. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Así como Dios abrió el mar rojo para que su pueblo pasara en seco, así va a abrir camino para mí donde no hay camino. Toda situación imposible en mi vida se vuelve posible por el poder de Dios. Todo río de problemas que me ha rodeado se seca ahora en el nombre de Jesús. Paso por lugares que antes eran intransitables. Donde había obstáculos, ahora hay victoria. Donde había lágrimas, ahora hay alegría. Versículo 7. Él se enseñorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Dios se enseñorea con su poder sobre toda nación, sobre toda tribu, sobre todo pueblo. Su poder es superior al poder de cualquier hechicero de cualquier país. No importa de dónde venga la brujería contra mí, el poder de mi Dios es mayor. Sus ojos están observando a todos los que se rebelan contra Él practicando artes ocultas. No serán enaltecidos, no prevalecerán, no triunfarán. Dios los humillará y deshará sus obras perversas. Versículo 8. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Declaro bendición sobre mi vida en lugar de maldición. Donde se han pronunciado palabras de muerte, ahora se pronuncian palabras de vida. Donde se han declarado fracasos, ahora se declara prosperidad. Donde se ha profetizado derrota, ahora se profetiza victoria. Mi voz de alabanza se oye en los cielos y hace temblar las regiones celestes donde operan los demonios. Mi adoración confunde a los espíritus inmundos y los pone en fuga. Versículo 9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Dios ha preservado mi vida de todo ataque espiritual. Ha permitido que llegue hasta aquí para ser libre. No ha permitido que mis pies resbalen en las trampas que el enemigo ha puesto en mi camino. Toda trampa espiritual preparada contra mí es destruida. Todo lazo oculto que me quería enredar es cortado. Todo plan del enemigo para hacerme caer es frustrado por la protección divina. Versículo 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Reconozco que Dios ha permitido estas pruebas espirituales para purificarme como se afina la plata. Todo ataque del enemigo ha servido para fortalecerme espiritualmente y para que ahora tenga mayor autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas. Salgo de esta prueba más fuerte, más sabio, más lleno del poder de Dios. Lo que el enemigo pensó para mal, Dios lo convierte en bien. Versículo 11. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Reconozco que he estado en redes espirituales. He cargado pesos que no me correspondían. Pero ahora, en el nombre de Jesús, rompo toda red que me tenía atrapado. Rompo toda carga pesada que se puso sobre mi vida.
Toda depresión sobrenatural se va. Toda opresión demoníaca se va. Toda pesadez espiritual se va. Recibo libertad, recibo gozo, recibo paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste en abundancia. Declaro que todo hombre o mujer que haya cabalgado sobre mi cabeza con autoridad espiritual y legal, pierde esa autoridad ahora mismo. Ningún brujo, ningún hechicero, ningún espiritista tiene autoridad sobre mi vida. He pasado por el fuego de las pruebas y por el agua de las lágrimas, pero Dios me saca al lugar de abundancia. Donde había escasez, ahora hay abundancia. Donde había limitación, ahora hay expansión. Versículo 13 a 15. Declaraciones de ofrendas y sacrificios de alabanza. Ofrezco a Dios sacrificios de alabanza por mi liberación. Mi alabanza es más poderosa que cualquier ritual satánico. Mi adoración sincera destruye toda obra del enemigo. Cumplo mis votos al Señor delante de todo su pueblo. Declaro públicamente que Jesús es mi Señor y Salvador, y que ninguna fuerza de las tinieblas puede prevalecer contra mí. Versículos finales. Testimonio del poder de Dios. Vengan todos los que temen a Dios, y les contaré lo que ha hecho por mi alma. Ha oído mi voz de súplica, no ha desechado mi oración, no ha apartado de mí su misericordia. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración cuando clamé por liberación. Su poder se ha manifestado, su victoria es completa. Su nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Hermanos amados, después de haber declarado con autoridad el Salmo 66, quiero compartir con ustedes algunas verdades bíblicas fundamentales sobre la guerra espiritual y la protección divina contra las obras de las tinieblas. La Biblia es muy clara al enseñarnos que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios 6:12 que luchamos contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que detrás de muchos problemas aparentemente naturales hay raíces espirituales. Cuando una persona vive bloqueada constantemente, cuando todo se le cierra sin razón aparente, cuando hay un patrón repetitivo de fracasos en su vida, es muy probable que esté enfrentando oposición espiritual. El mismo Jesús reconoció la realidad de esta guerra espiritual. En Lucas 10:19, Él declaró: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta autoridad no fue solo para los apóstoles, sino para todos los que creen en su nombre. El libro de los Hechos está lleno de ejemplos de confrontación directa con las fuerzas ocultas. En Hechos 16, Pablo confrontó un espíritu de adivinación que operaba a través de una muchacha. En Hechos 19, vemos cómo en Éfeso los que habían practicado artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron públicamente, por un valor de 50.000 piezas de plata. Esto nos enseña que cuando una persona se convierte verdaderamente a Cristo, debe romper completamente con su pasado oculto. No se puede servir a Dios y mantener objetos, libros o prácticas relacionadas con el ocultismo. La brujería es una realidad bíblica. En el Antiguo Testamento, Dios prohibió terminantemente estas prácticas. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18:10-11. ¿Por qué Dios prohibió estas prácticas? No porque no tengan poder, sino precisamente porque sí lo tienen.
pero es un poder demoníaco que esclaviza y destruye. Cuando alguien recurre a la brujería, está haciendo pactos con demonios, y estos siempre cobran un precio muy alto. Sin embargo, como cristianos, no debemos temer a la brujería. Primera de Juan 4:4 nos asegura: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El poder de Cristo en nosotros es infinitamente superior a cualquier poder demoníaco. El profeta Isaías declaró proféticamente: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Isaías 54:17. Esta es una promesa específica de protección contra los ataques espirituales. Cuando oramos el Salmo 66, como acabamos de hacer, no estamos haciendo algo supersticioso o mágico. Estamos aplicando principios bíblicos sólidos. Estamos declarando la supremacía de Cristo sobre toda fuerza demoníaca. Estamos ejerciendo la autoridad que Él nos delegó. El salmista dice en el versículo 3: por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Esto incluye todos los enemigos espirituales. Los demonios se someten al poder de Cristo. No tienen opción. Es importante entender que la protección divina no es automática. Debemos activarla a través de la oración, la fe y la obediencia ante la palabra de Dios. Debemos mantener nuestras vidas limpias del pecado, porque el pecado abre puertas al enemigo. También debemos usar la armadura espiritual que Pablo describe en Efesios 6. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando vivimos en santidad, cuando nos mantenemos en oración, cuando declaramos la palabra de Dios con fe, cuando adoramos y alabamos al Señor, creamos una atmósfera espiritual donde las fuerzas del mal no pueden operar efectivamente. Recuerden siempre, ustedes no son víctimas, son vencedores en Cristo Jesús. No están a la merced de brujos y hechiceros, están bajo la protección del Dios Todopoderoso. No viven en derrota, viven en victoria porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos míos, después de haber quebrantado las obras del enemigo con el poder del Salmo 66, es fundamental que sellemos esta victoria y establezcamos protección continua sobre nuestras vidas. Ahora una oración de sellamiento espiritual. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, te doy gracias porque has oído mi clamor y has respondido con poder. Has quebrantado toda obra de brujería que operaba contra mi vida. Has roto toda cadena de hechicería que me tenía atado a. Ahora, Señor, sello esta liberación con la sangre preciosa de Cristo. Que la sangre del Cordero de Dios selle toda puerta que se había abierto al enemigo. Que la sangre de Jesús cubra toda área de mi vida que había sido tocada por las fuerzas de las tinieblas. Declaro que mi mente está sellada con la sangre de Cristo. Ningún pensamiento demoníaco puede penetrar en mi mente. Ninguna sugestión del enemigo puede tomar control de mis pensamientos. Mi mente es del Señor, y solo pensamientos santos y puros tienen lugar en ella. Declaro que mis emociones están selladas con la sangre de Cristo. Toda depresión sobrenatural, toda ansiedad demoníaca, todo temor irracional, se va ahora y no puede regresar. Mis emociones están bajo el control del Espíritu Santo. Declaro que mi cuerpo físico está sellado con la sangre de Cristo. Toda enfermedad enviada por brujería, todo dolor provocado por hechicería, toda dolencia causada por maleficios, se va ahora en el nombre de Jesús. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y ninguna enfermedad demoníaca puede habitarlo. Declaro que mis finanzas están selladas con la sangre de Cristo. Rompo toda maldición de pobreza que se haya pronunciado contra mí.
Rompo todo bloqueo económico que se haya establecido por medios ocultos. Mis finanzas son bendecidas por Dios y prosperan en el nombre de Jesús. Declaro que mis relaciones están selladas con la sangre de Cristo. Todo trabajo de brujería hecho para separar mi matrimonio es destruido. Toda hechicería para alejar a mis hijos es anulada. Toda obra del enemigo para destruir mis amistades es desarraigada. Declaro que mi ministerio y mi trabajo están sellados con la sangre de Cristo. Toda puerta que se había cerrado por obra del enemigo se abre ahora. Todo proyecto que había sido bloqueado sobrenaturalmente ahora prospera. Todo plan de Dios para mi vida se cumple sin obstáculos. Ahora, Padre, te pido que establezcan una guardia angelical permanente alrededor de mi vida. Que tus ángeles acampen en derredor de mi casa y me libren de todo mal. Que el ángel de Jehová me preceda y me siga, que vaya a mi derecha y a mi izquierda. Establece un vallado de protección divina alrededor de todo lo que me pertenece, como lo hiciste con Job. Que ninguna obra de las tinieblas pueda penetrar esta protección. Que todo dardo de fuego del maligno sea apagado por el escudo de la fe. Te pido, Señor, que me des discernimiento espiritual para detectar cualquier nueva obra del enemigo contra mi vida. Que el Espíritu Santo me alerte cuando alguien esté trabajando espiritualmente contra mí. Que pueda orar inmediatamente y neutralizar toda nueva amenaza espiritual. Dame sabiduría para mantener mi vida en santidad. Ayúdame a cerrar toda puerta que pudiera dar acceso al enemigo. Que mi vida sea irreprensible, que mi testimonio sea limpio, que mis palabras sean edificantes, que mis pensamientos sean puros. Te pido también, Padre, que protejas a mi familia completa, que la liberación que he recibido esta noche se extienda a mis hijos, a mi cónyuge, a mis padres, a mis hermanos. Que toda maldición generacional sea rota para siempre. Rompe toda cadena hereditaria de brujería en mi familia. Si algunos de mis antepasados practicaron ocultismo, anulo ahora todo pacto que pudieran haber hecho. La sangre de Cristo es más poderosa que cualquier pacto ancestral. Establece bendición generacional sobre mi descendencia. Que mis hijos y los hijos de mis hijos caminen en libertad espiritual. Que nunca sean tocados por las obras de las tinieblas. Que sean poderosos en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre, te pido que uses mi testimonio de liberación para ayudar a otros que están pasando por la misma situación. Que mi vida sea un testimonio viviente de tu poder. Que muchos sean libres al oír lo que tú has hecho por mí. Dame boldness para testificar de tu poder liberador. Que no tenga temor de confrontar las obras de las tinieblas cuando sea necesario. Que sea un instrumento en tus manos para liberar a los cautivos y proclamar libertad a los presos. En el nombre de Jesús, sello esta oración. Que sea establecida en los cielos y confirmada en la tierra. Que todo demonio reconozca esta autoridad y huya aterrorizado. Que toda obra del enemigo sea destruida para siempre. Amén y amén. Hermanos, para finalizar esta poderosa sesión de liberación, vamos a hacer decretos finales de victoria. Quiero que los repitan conmigo con fe y autoridad. Decreto que soy libre en el nombre de Jesús. Decreto que toda cadena ha sido rota. Decreto que toda maldición ha sido anulada. Decreto que todo maleficio regresa a su origen multiplicado por 7. Decreto que camino en victoria sobrenatural. Decreto que mis pies están puestos en lugar alto. Decreto que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Decreto que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Decreto bendición sobre mi vida donde había maldición. Decreto prosperidad en mis finanzas donde había escasez. Decreto salud en mi cuerpo donde había enfermedad. Decreto paz en mi hogar donde había conflicto. Decreto que soy la niña de los ojos de Dios.
Decreto que soy su hijo, hija amado a. Decreto que Él pelea mis batallas. Decreto que su favor me acompaña todos los días de mi vida. Decreto que el poder de Dios me respalda. Decreto que su protección me cubre. Decreto que su amor me rodea. Decreto que su misericordia me acompaña. Decreto que toda puerta cerrada se abre. Decreto que todo obstáculo es removido. Decreto que todo bloqueo es destruido. Decreto que camino hacia mi destino profético. En el nombre de Jesús, todo está consumado. En el nombre de Jesús, la victoria es mía. En el nombre de Jesús, soy libre para siempre. Gloria a Dios en las alturas. Queridos hermanos y hermanas, hemos completado esta poderosa sesión de guerra espiritual usando el Salmo 66. Si has participado con fe, si has declarado estas oraciones con convicción, algo sobrenatural ha ocurrido en el mundo espiritual esta noche. Las cadenas se han roto. Las obras del enemigo han sido destruidas. La protección divina se ha establecido sobre tu vida. No es solo una esperanza, es una realidad espiritual que comenzarás a experimentar en los días venideros. Es muy importante que mantengas esta victoria. No regreses a prácticas ocultas. No consultes brujos, espiritistas o adivinos. No uses amuletos, no hagas limpias, no participes en rituales que no sean bíblicos. Todo eso que mencionaste es contrario a la fe cristiana y le da poder al enemigo sobre tu vida. Mantén tu fe firme en Cristo. Lee tu Biblia diariamente, especialmente los salmos de protección como el 91 o el 23 y por supuesto el 66 que hemos orado esta noche. Participa en la vida de tu iglesia, recibe los sacramentos, mantente en oración constante. Si sientes que los ataques espirituales continúan, busca ayuda de un sacerdote o pastor preparado en liberación. No todos los ministros están capacitados para esto, pero Dios siempre provee los instrumentos necesarios para la liberación de sus hijos. Te invito a que guardes este video en tus favoritos y regreses a él cada vez que sientas que las fuerzas oscuras intentan atacarte nuevamente. El Salmo 66 es un arma poderosa que puedes usar cuantas veces sea necesario. Si esta oración ha sido de bendición para tu vida, si has sentido la liberación y la paz de Dios, te pido que suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás más oraciones de guerra espiritual, salmos de protección y enseñanzas bíblicas para mantenerte firme en la fe. Comparte este video con aquellas personas que sabes que están pasando por ataques espirituales. Tal vez tienes un familiar que no puede dormir por pesadillas, un amigo que está pasando por una racha de mala suerte inexplicable, o alguien que sientes que está siendo víctima de brujería o envidia. Sé un instrumento de Dios para llevar liberación a otros. En los comentarios puedes escribir simplemente Amén si has recibido liberación esta noche, o Oro por liberación si aún necesitas oración. Leeré cada comentario y oraré personalmente por cada una de sus necesidades. Recuerda, el poder de las tinieblas es temporal, pero el poder de Cristo es eterno. La brujería puede causar daño por un tiempo, pero la sangre de Jesús tiene poder para toda la eternidad. La envidia de los hombres puede crear obstáculos, pero el amor de Dios abre caminos donde no los hay. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que la protección del Altísimo sea tu morada permanente. Que ningún arma forjada contra ti prospere, y que toda lengua que se levante contra ti en juicio sea condenada. Hasta nuestro próximo encuentro, mantente firme en la fe, resistiendo al diablo para que huya de ti. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.